Bueno, ahí teníamos unos consejos muy prácticos, por cierto, para proteger sobre todo en las épocas donde el calor se acentúa y podemos evitar cualquier tipo de problema con nuestras mascotas. Y adelante, usted siempre estar atento y vigilante, ¿no?, con su periodo de vacunas para nuestros animalitos. Y esto realmente nos lleva al comentario, porque no solamente hay que llevar a la protección, sino que en nuestra ciudad capital, por cierto, en una zona de Miraflores, ¿no?, es penoso ver cómo hay personas que se despojan de sus mascotas y lejos de darlos en adopción, más bien los abandonan en los parques. Nos referimos al distrito de Miraflores. Ni que decir en otras zonas de Lima, también en el centro de nuestra ciudad capital, por cierto, no solamente abundan los vehículos motorizados, causando pues sin número de inconvenientes, sino también, por cierto, más de una decena o centenares de mascotas que están ahí cercanos a las zonas donde hay establecimientos, sobre todo de venta de comida, expendio de comida. Y esto nos lleva, por cierto, a una frase que ya anteriormente se dijo y que tenía que ver con Lima, ¿no? Lima la horrible, se señaló en su oportunidad hace ya unas cuantas décadas, pero ahora de Lima la horrible pasamos a la Lima salvaje. Y para ello estamos aquí con el autor de este libro, que lleva este nombre, por cierto, se llama Luis Rodríguez. Él es cocinero de profesión, pero también está más bien en esta etapa orientándose hacia el tema de la literatura, de la percepción ciudadana, de cómo crece Lima y cómo crecen diversas ciudades de nuestro país, y darnos cuenta de todos estos cambios que sufre una ciudad que ya supera los 10 millones de habitantes. Luis Rodríguez está aquí con nosotros. Buenos días, Luis, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo se da esa mutación, ese cambio sui generis de pasar de la cocina a la literatura? Bueno, en realidad a mí siempre me ha gustado todo lo que es la literatura, ¿no? Yo soy profesor de profesión, estudié en San Marcos, soy especializado en filosofía y ciencias sociales, entonces siempre he estado muy allegado a todo esto que es el movimiento cultural, ¿no? ¿Tú ejerces aún la docencia? No, ahora estoy, bueno, la ejerzo. ¿Te ganó más la cocina? La ejerzo, pero porque capacito personal que tiene que ver con todo lo que es asesoramiento de restaurantes, el tema culinario, ¿no? Lo que es la filosofía como tal en los colegios la ejercí por un tiempo, pero ahora ya no. Ahora totalmente dedicado más a este ámbito la culinario. Cocina, sí. Pero de pronto en algún momento, bueno, tú tienes una formación importante. Podríamos volver de nuevo a las aulas, no habría ningún problema. Pero esto también te ha servido mucho para editar este segundo libro que se llama Lima Salvaje, testimonio de una ciudad sin límites. Aquí la tenemos en pantalla para que usted la pueda apreciar, la portada. Esta es la carátula de la segunda edición del libro de Luis Rodríguez, cocinero por convicción, pero también docente y una persona formada en filosofía. ¿Y qué nos cuenta el Lima Salvaje, Luis? Bueno, el Lima Salvaje es un libro que, te cuento rapidito cómo nace, conversando con una persona que se llama Bruno Villa. Él me cuenta vivencias suyas desarrolladas en la ciudad, que lo han llevado por diferentes ámbitos, por diferentes situaciones, y después de escucharlo yo me di cuenta que detrás de toda esa narrativa había una gran historia que debía salir a la luz. Me puse a trabajar en ello, me ha tomado casi 3 años terminar esto, y bueno, al final de cuentas tenemos un trabajo que toca en realidad 5 historias que son diferentes, pero que a la vez tienen mucha relación entre sí. ¿Tienen personajes cada historia? Por supuesto, pero el personaje principal es Bruno Villa. Él va a tener que vivir de todo un poco para lograr alcanzar objetivos, y en el camino se va a dar cuenta pues de que a veces, como dice el libro, hay que hacer algo malo para conseguir algo bueno. Él es un tipo que en un primer momento va a ser un mero observador, pero luego se va a convertir en un activo protagonista de una efervescente aventura que lo va a llevar por diferentes lugares de la ciudad, en donde va a comprobar que la sociedad limeña esconde muchos secretos verdaderamente, en algunos casos, siniestros, oscuros. ¿Y cuáles son esos secretos siniestros, oscuros que has podido revelar aquí, o develar incluso en este trabajo? Básicamente, pues, digamos, bueno, te cuento, el libro tiene 5 capítulos. En la primera parte, Bruno nos narra
su vida universitaria, no como, pero que no tiene nada que ver con los libros y esas cosas, bueno, que está alejada totalmente de eso, ¿no? El desenfreno, la vida totalmente agitada. Básicamente vida nocturna. Nocturna, obviamente, porque tú sabes que en la noche es aliada de todo lo que es emociones intensas, ¿no? Y luego de eso, él cuenta su experiencia trabajando en un programa de apoyo social, en donde ve pues que los beneficiarios están atados de pies y manos, porque tanto por el lado de las autoridades que tienen que ofrecer el servicio de apoyo como por los representantes distritales se ven involucrados en un sinfín de actos que atentan contra digamos, el bienestar de la gente que menos tiene, ¿no? Él también... ¿Corrupción de por medio ahí? Sí, mucho. También. Sí, claro. Es decir, por ejemplo, tenemos experiencias y hay muchas denuncias que se han dado a conocer y algunas ya han caducado, como el tema de ropa donada, por ejemplo. Claro, ¿no? Eso es una pequeña, un pequeño hilo de la gran madeja, ¿no? El libro básicamente toca diversos temas, pero la corrupción es un tema que está presente desde que el libro inicia hasta el final, ¿no? ¿Y cómo es el espíritu de Bruno, por ejemplo? ¿Se revela frente a este escenario? ¿Cómo actúa él frente a este? Yo lo definiría a él como un antihéroe, porque es una persona que a veces hace cosas malas, pero también cuando tiene que apoyar a la gente buena lo hace. ¿Una especie de Robin Hood? Algo así, ¿no? Un Robin Hood urbano, porque él puede ser tal vez un tipo que se porta mal, pero también puede reaccionar de una manera muy activa frente al abuso contra un perro callejero, contra un niño abandonado. Es muy sensible en todo caso. Sí, yo creo que en el fondo tiene un corazón que no se endureció del todo, pero también tiene pasajes en el que él saca un lado muy oscuro, pero porque en realidad la situación lo amerita, ¿no? Es una especie de autodefensa frente al escenario. Podríamos decir que sí. Y también de adaptación, porque se da cuenta de que si no se, digamos, une al sistema, lamentablemente, al menos por ese momento, el sistema lo devora, pues. Claro, es algo que nos ocurre casi a diario, ¿no? Claro, eso es cierto. Y él reacciona también tremendamente ante la indiferencia de la gente, ¿no? Porque hay pasajes del libro en donde él va a ver el abuso tan marcado en las calles, violencia contra la mujer que se ve actualmente, abuso infantil que se ve actualmente y que nadie hace nada. Entonces él toma la iniciativa y automáticamente se gana el pleito y todo, pero luego de solucionar el problema, entre comillas, se da cuenta que no lo ha logrado conseguir, porque al día siguiente se renueva, los participantes siguen siendo los mismos o vienen más. Él no puede contra eso porque es una avalancha de malos elementos que lamentablemente poblan la ciudad y que hacen mucho daño, ¿no? ¿Y a qué se dedica? ¿Tiene alguna actividad en particular, Bruno, o es simplemente...? No, claro, él en primer lugar, él es... Era un estudiante. Estudiante, luego trabaja en un programa de apoyo social, luego se desempeña como trabajador en un zoológico, en donde ve que los animales, lejos de ser exhibidos y, digamos, vivir una vida sana, son desgraciados cada día, ¿no? O sea, viven mal, los maltratan. Bueno, el maltrato no solamente se da a nivel de humanos, ¿no? Si a nivel de humanos se da, imagínate cómo se da con los animales. Si no le importa a una persona golpear si los limeños queman mujeres en los autobuses, bueno, maltratar un animal no es nada del otro mundo, bueno. Precisamente. Y no debería ser así, no lo obviamente, justifico. pero es el escenario en Es el cual vivimos de la ciudad. Y el cual tenemos que mejorar. Ahora, Bruno camina mucho por la ciudad, por Lima. Sí, demasiado, porque en el cuarto capítulo él tiene que desempeñarse brindando seguridad en las calles. Y ahí es donde va a internarse en una vorágine de verdad muy agitada, va a ver de cerca el mundo de estos chicos de la calle que eran conocidos como los pirañas, va a ver el comercio ambulatorio, la prostitución, no como un problema de digamos que la gente dice, no, las prostitutas hay que sacarlas, detrás de cada una de ellas hay una historia, hay un drama personal, o sea, cada una de esas mujeres no está ahí porque quiere, sino porque las circunstancias las han empujado. Ve de cerca casos como esposos que prostituyen a sus mujeres en las calles. Algo insólito, ¿no? Pero que es de lo más normal. Que es real. Era real. Abuelas que prostituyen a sus nietas en las calles y que él se indigna ante eso. ¿Y podemos hablar incluso quizás de una cadena familiar de prostitución? Sí, claro, sí. Porque el caso del personaje que se llama Laura, que tiene 18 años, ella toma la posta porque su abuela es una meretriz ya que ya entró en años y que ya pues obviamente no tiene los encantos para seducir a los clientes. Entonces, ¿qué hace esta mujer?
coge a la nieta y la comienza a prostituir, y ella la regenta, ¿no? Ella es una especie de proxeneta que vende a su nieta todas las noches al mejor postor, ¿no? Ahora, Lima es una ciudad llena de migrantes. Sí. ¿Es nativo, Bruno, de acá de Lima? ¿O es sí, no, él es limeño. Él es limeño, sí. Universitario, 1000 oficios. Sí, ha hecho de todo un poco. Hace de todo un poco, camina. ¿Cuánto de Bruno o cuánto de Luis hay en Bruno? No, bueno, él es una persona que me ha contado a mí su historia, yo le he plasmado en el libro. Bueno, yo pienso que... Y también... ha habido una simbiosis ahí, narrando también experiencias propias. Sí, claro, pero yo pienso que a mí también me hubiera gustado ayudar a la gente, ¿no? ¿Quién no quiere hacer eso, no? Bueno, de muchas maneras uno lo hace, ¿no? Claro, pero cocinar también... es una de ellas, por ejemplo. Sí, claro, pero también te cuento que hay gente que no quiere que lo ayuden, que prefiere morir a quedarse, a que lo saquen de las calles. ¿Te has encontrado con una experiencia particular así? Sí, claro que sí. Y Bruno también en el libro se encuentra con muchas, ¿no? ¿Y qué razón argumenta esta persona que prefiere el olvido, prefiere la miseria? Bueno, en este caso básicamente es ya por el problema de la adicción, ¿no? Son niños de la calle, consumidores compulsivos de Terocal, ofrecidos por los zapateros informales que arreglaban calzado en la primera década del siglo XX en la vía pública, y que a cambio de un sol le daban Terocal a un niño que lo aspiraba hasta convertirse en un adicto, un zombie urbano, y ellos, mientras tuvieran una miserable comida que llevarse a la boca, un poco de Terocal que inhalar, eran felices. Sacarlos de ese mundo y llevarlos a un hogar donde tuvieran abrigo, cariño, para ellos era inconcebible, ¿no? Y terminaban pues haciendo de todo un poco para evitar que los ayuden, ¿no? Bueno, realmente da ganas de leer Lima Salvaje, que es un testimonio recogido de un amigo por nuestro invitado Luis Rodríguez. Pero queríamos un poco dejar este paréntesis e ingresar a Luis. ¿Cómo es Luis Rodríguez, por ejemplo? Y cuéntanos cómo es tu paso y tu ingreso a la cocina, básicamente, antes de poder derivarnos a este talento que también tienes, como es la escritura de los libros, de estas crónicas urbanas. Bueno, a mí siempre me gustó cocinar, siempre, pero yo viví en una época en que estudiar cocina no era posible en Lima porque no existían escuelas. Y yo postulé a la universidad, ingresé el 93, terminé el 98 y no había nada acerca de referente a las escuelas. Por intermedio de un amigo me enteré que en otros países se estudiaba para ser cocinero. Entonces comencé a averiguar esas cosas, si se podía. Y bueno, al final de cuentas logré con mucho esfuerzo pagarme una escuela y estudiar. ¿Aquí en Lima o fuera del país? No, acá en Lima. Aquí en Lima. Acá en Lima. ¿Se puede conocer? ¿Existe aún la escuela? Claro, yo estudié en Senfotur. Ah, mira, San Ignacio de Loyola también, claro. Mira, caramba, es decir, tienes una formación ahí académica. Sí, una formación académica, claro. Sí. Que es fundamental, ¿crees tú, para poder desarrollarse en este mundo tan competitivo como es la cocina? Bueno, existen grandes cocineros, maestros de cocina. Yo he tenido muchos que no estudiaron, porque ellos son mayores y bueno, en su época menos había escuela, todavía formación pero tienen un bagaje culinario extraordinario, ¿no? Como también hay gente que estudió y no sabe nada. O sea, eso es relativo. Yo pienso que depende de la persona y de las ganas de aprender que uno tiene. Esa pasión que uno tiene por hacer las cosas que le agradan. Actualmente lo ven como un hobby, algo que no lo viven, digamos, de manera intensa, pienso yo. Es prácticamente como una especie de trabajo, dirías tú, algo que puedes hacer o no hacer. La cocina es un trabajo, es un oficio, una profesión. Es un oficio, pero claro, digamos que podía yo hacer este trabajo como podría hacer otro. No es esa pasión que yo tengo, es básicamente un medio de subsistencia. En el país, gran parte lo ve así, como un medio de subsistencia. ¿Y eso devalora un poco la cocina, crees tú? Yo pienso que ese es solamente una pequeña arista del problema. Existen muchas razones que le han hecho daño al movimiento culinario en el Perú, como por ejemplo la proliferación de escuelas que no capacitan adecuadamente, el pago en las escuelas a personas que no están capacitadas para enseñar, digamos, la visión comercial que tienen muchas instituciones, en donde el alumno es el que tiene, digamos, la batuta porque él paga y pues el pago de su mensualidad le da derecho a hacer lo que él le dé la gana, entre comillas. Si el profesor exige o el profesor desaprueba, no, esto está mal, porque si se van los alumnos, ¿qué vamos a hacer? Entonces, yo pienso que hay muchos problemas, ¿no? Actualmente se alegraban porque el pisco había ganado la denominación de origen en la India, pero
carambas, tenemos problemas mucho más graves que solucionar, ¿no? La depredación del mar peruano, los niños con anemia en el país, que se ha elevado los niños desnutridos, ¿no? las contaminaciones que existen, las infecciones estomacales que se transmiten todos los días en la televisión, que causadas por cocineros que trabajan mal, los restaurantes que se clausuran a diario por sus malas prácticas de manipulación. Y encima de todo ello, mediáticamente solo nos reportan los temas de las diferencias políticas, ¿no? Nada más. Increíble. Esta es una Lima que la hace, como tú la has denominado, Sí, Lima salvaje. El libro también toca parte del ámbito político. No, del ámbito culinario. Del ámbito culinario sí, también. también, claro. ¿Dónde se come más rico aquí en Lima? Tú que tienes experiencia. Depende, ¿qué cosa quiera comer? Dependiendo de la comida criolla, por ejemplo, que es lo más extendido, ¿no? Aunque acá la gente, el limeño es muy pollero, ¿no? Demasiado, eso justo la comida criolla ha perdido bastante, digamos, arraigo y bastante fuerza. Yo lo reto a usted a que camine desde la avenida, desde 28 de julio, avenida Arequipa, hasta la Parque Kennedy, toda la avenida Arequipa, que es una avenida súper comercial, y no va a encontrar un restaurante criollo. No, creo que no. Por ahí si se va por el Girón de la Unión, no encuentra un restaurante de comida criolla. Que le preparen un buen caucao, busque un buen caucao. No hay. Por ahí hay algunos huequitos. Claro, pero son muy pocos. Exactamente. O sea, encontrar un buen seco, un buen caucao es algo que se está perdiendo. Los jóvenes ya no quieren aprender eso, que quieren aprender sushi, hacer pizza, hacer comida molecular. ¿Y bueno, por qué razón crees tú que se orientan más a este tipo de comida? Por la falta de identidad que tienen con su cocina. ¿Falta de identidad o falta de promoción de la identidad? Falta de promoción de la identidad, obviamente. No les enseñaron eso en los colegios. No desarrollaron eso. Y también la dinámica. Recordemos que antiguamente nuestras madres se quedaban en casa y ellas eran los que nos cocinaban, ¿no? Claro. Y la sabiduría se pasaba de familiar en familiar. Ahora ya no, pues. ¿Por qué? Porque ahora a nadie le interesa aprender a cocinar. Y eso no está mal, hay una ¿no? gran cantidad de personas que se dedican, como a diferencia de antes, a la cocina. Yo ahí quería llevarte a esta pregunta, ¿no? Que tiene relación con lo que comentábamos, ¿no? Se heredaba de abuelas a madres, de madres a hijas, porque había todo un escenario social que más bien destinaba a las mujeres a la cocina, al ámbito culinario, ¿no? Al ámbito doméstico. Sí. Esto ha cambiado, pero en este cambio, y donde tenemos todavía polémicas por el tema de identidad de género, ideología de género, más son los varones que se dedican a la cocina que las damas. ¿Cómo interpretas tú todo esto? Bueno, primero, la primera parte, lo que ha sucedido es que el ritmo de vida ha cambiado, ha sido tan acelerado que la mujer ahora tiene que salir a la calle a trabajar, pues. Y una mujer que sale a la calle a trabajar no tiene tiempo para hacer chanfainita, garapulga, seco con frijoles. Toma su tiempito. Tiene que hacer algo simple y rápido. Y ahí poco a poco se han ido perdiendo, pues, digamos, las ganas, la afición por la cocina. Y entonces uno más algo similar pasó en Estados Unidos, ¿no? Porque cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, los hombres se fueron a combatir y las mujeres tuvieron que ir a trabajar. Entonces ya no había quien cocine en las casas. Entonces, ¿qué irrumpió como una moda y después como una institución culinaria? La hamburguesa. Algo rápido de hacer y fácil de comer. La gente dice, los gringos comen solo hamburguesas, son aburridos, pero hay que entender por qué pasó eso, social, qué sucedió para que eso se dé. Entonces, igual acá en el país, ¿no? Los tiempos han cambiado, ahora la mujer está empoderada, digamos, que puede salir a la calle, tener una profesión, puede desenvolverse de mil formas, y qué genial que lo haga, porque me parece estupendo, pero en cierto modo eso también ha empujado a que se pierda un poco el ritmo de ceder o de pasar de familia en familia, de familiar en familiar, lo que tiene que ver con la comida, ¿no? Aunque no salga un potaje como corresponde, como los hacían las madres, como los hacían las abuelas, por ejemplo, pero hoy tenemos algo que es realmente impresionante, ¿no? La explosión de la tecnología hoy nos trae las recetas casi como la hacía la abuela, vía internet, imagínate. Sí, pero lo que... No llega al punto, tal vez, ¿no? De esa especialidad que el tiempo les dio a nuestras madres y a nuestras abuelas, pero por ahí andamos, creo. Lo que pasa es que el internet es un arma de doble filo. Te puede dar una buena receta como te puede dar una receta desastrosa. No hay que confiarse en el internet. Yo recomiendo... ¿Tienes serias dudas tú sobre ello? Sí, claro. No, dudas no, estoy seguro. ¿Qué has encontrado tú? Una receta de un seco donde dice que para 1 kilo de carne recomienda usar 2 ajíes amarillos,
que hay que licuar y con eso se hace la salsa. Y eso no está bien, pues, ¿no? Eso es algo totalmente ilógico. Yo pienso que si uno quiere aprender comida tiene que comprar recetarios antiguos, tratar de ver la forma de empaparse. Si uno quiere aprender ya a manera más profesional, visitar un restaurante y ofrecerse como practicante para aprender es lo más apropiado. Más apropiado, ¿no? Ahora, ¿tú regentas algún restaurante? No tengo un negocio todavía. Nada, ¿contratas tus servicios como cocinero? Sí, claro, toda aquella persona que quiera que uno le haga un evento. ¿Eres un cocinero independiente? Sí, independiente, porque también necesito tiempo para hacer mis cosas, mis trabajos, ¿no? Si trabajar en un restaurante hubiera sido un poco más difícil de haber escribir ese libro. 3 años te ha tomado el libro, pero tenías un libro anterior. Sí, el primero que salió se llama Cocino Luego Existo, que es un buena libro, filosofía cartesiana. Sí, que habla acerca de todo lo que es es un análisis crítico sobre la realidad culinaria del país, ¿no? Salió hace 5 años, me dio muchas satisfacciones. Ahora tenemos otro y bueno, en este segundo trabajo me he alejado de la comida, pero es algo que siempre quise hacer, ¿no? Y bueno, ahí está. ¿Y qué tal? ¿Cómo está el impacto? ¿Cómo reciben todas las personas que lo han leído me han hecho muy buenos comentarios, se quejan porque Bruno Villa es pesimista, me dicen, y todo lo que pasa en el libro es triste, pero lamentablemente esa es la realidad de la ciudad, ¿no? Pero seguramente con un buen potaje nos podemos alegrar el día, ¿verdad? Claro, con un buen seco, con frijoles. ¿Has visitado tú algún barrio en particular? ¿Hay algún barrio que te agrade a ti? ¿Tú eres un caminante? Sí. ¿Caminas mucho. por la ciudad? Sí, demasiado. ¿Qué distrito te atrae más? ¿En cuál te sientes más confortable? Bueno, sinceramente, sin lugar a dudas, en mi barrio, Independencia. Independencia. ¿Por qué tu barrio? Bueno, aparte de que has vivido seguramente toda la vida ahí. Sí, tengo mucho cariño porque me crié ahí con mis abuelos, comencé a dar mis primeros pasos en la comida, en los mercaditos. ¿Tú vivías en la parte baja o en la parte más bien elevada? En la parte alta, sí. En la parte pegado alta. al cerro. Pegado ahí al cerrito. Vivo ahí. Que antes no tenían, por cierto, el asfalto que hoy, las veredas con que hoy cuentan, es, ¿no? Claro. Y donde recordamos, no sé si tú todavía los has tomado estos vehículos, lo que le llamaban las chalanas, creo que le llamaban. Las lanchitas. Las lanchitas Ya. que se venían con el motor apagado. Sí, eso era en Coyique, eso es más al fondo, pero yo no. Ya. En mi casa, bueno, siempre subíamos en combi, ¿no? En autobuses de transporte urbano enormes que ya no funcionan. Y bueno, no teníamos cable, ni internet, ni teléfono fijo, ni celular, pero cambiado éramos totalmente felices. La vida, ¿no? Y ahora tenemos más cosas, pero yo creo que la esencia del barrio se mantiene, ¿no? Se mantiene. Y luego de Independencia, caminar por otro barrio, me gusta mucho el centro de Lima. El centro de Lima, ¿no? Sí, ¿Qué te atrae del centro de Lima a ti, Luis? Todos sus personajes, las historias que se pueden encontrar ahí. Es increíble el centro de Lima, ¿no? El centro de Lima. El Jirón de la Unión, en el libro se hace una descripción del Jirón de la Unión. Ya. Y el Jirón de la Unión pues era un nido de delincuentes, pero la gente no los conocía porque la gente pasa, mira las tiendas y sigue de largo, ¿no? Pero en el Jirón de la Unión había gente que robaba relojes, billeteras, abrían mochilas, robaban lapiceros finos sin que tú te dieras cuenta. Impresionante, cambistas, ¿no? de dólares había falsos. Tanta gente que había ahí, cambistas, ¿no? de dólares falsos. Bueno, hoy no ha bajado la cantidad de personas que circulan, pero ¿no? lo que sí es que hay que reconocer que ya no existen tantos esos tipos de delincuentes, ¿no? Había una morena que se sentaba en la entrada de la Plaza de Armas, al costado del Palacio de Gobierno, con 4 niños en el piso, echados en el piso, los niños con los ojos blancos, totalmente, como si estuvieran agonizando, ¿no? Con saliva que le corría por con espuma, el río de la boca, exacto, como si estuvieran así envenenados, y la mujer llorando y pidiendo limosna para que sus hijos que se le mueren, ¿no? ¿Tú la llegaste a conocer? Por supuesto, todo el mundo. ¿Era la que tenía la voz potente? Sí, no, ella era otra. Era otra. Era otra. Ella andaba sola, ¿no? Ella andaba sola. Pero tenía una voz impresionante. Con un niño cogido del brazo que estaba también tirado hacia atrás. Pero, a ver, primero terminemos con la morena que estaba en el piso. Y esta señora estaba tirada en el piso llorando, sus hijos. Ella lloraba, los niños desmayados en el piso y ya pidiendo limosna. Pero lo que la gente no sabe es que esta señora, morena ella, le daba diazepam a las criaturas para tenerlos en ese estado. Impresionante. Ella era conocida como la negra diazepam y estaban los niños ahí tirados. ¿En algún momento llegaste a intercambiar algunas palabras con Sí, ella? claro, la conocían, la mirábamos, pero no hablaba. Pues, era gente lumpen que tú le preguntas algo, le dices algo, un poco, si puede te pega, te daña. Bueno. Y después de que ella deja este tipo de digamos, oficio, porque se da cuenta de que si sigue dopando a estos chiquitos, los va a matar.
Entonces ella toca el cajón y los hace bailar, ¿no? Pero esos niños pues ahora tendrán 18, 20 años, ¿no? Ya crecieron. ¿Qué será de su vida? No lo sé. Pero ese era Lima, los inicios del siglo XXI, ¿no? Y la otra morena que dices tú, que gritaba, era una que cargaba a un niño, pero es que ese niño estaba tan bien entrenado para hacerse la víctima de que estaba prácticamente muriéndose. Y Bruno cuenta en el libro, él nos narra la historia de que él se acercaba y le hacía cosquillas al niño. Y la criatura comenzaba a reírse y la negra se ponía pues como una fiera. Pues, ya me imagino. Lárgate, me estás malogrando el negocio, vete de acá, y lo botaba. Bueno, yo lo que sí también recuerdo de entre los personajes pintorescos, recuerdo a un señor ya de más de 70 años, quizás llegando a los 80, muy pintoresco él, porque llevaba a su mascota, un perrito de manchas blancas y negras, ¿no? Pero que lo vestía. Vestido con chullo, vestido a veces con un kepí, ¿no? De policía. Sí, como incluso. Disfrazado el animalito. Entonces él se ganaba algunos soles porque la gente le llamaba la atención, porque el perro era sumamente dócil, sí, claro, ¿no? Y entonces él paraba con su perrito, se paraba y era pues singular, ¿no? Tenía muchas ropas el perrito y la gente se tomaba su fotito. Claro. Eso es algo, digamos, más llamativo y, digamos, menos dañino, ¿no? Claro, porque el animalito no sufre daño, nadie lo maltrata, ¿no? Pero en el libro también Bruno va a tener que luchar contra gente que le hace mucho daño sobre todo a los perros de la calle. Exacto, y hay una buena cantidad y a veces no nos damos cuenta, ¿no? Sí, demasiado. Hay una buena cantidad. Pues bien, te agradezco mucho. ¿Estás preparando otro libro? ¿Estás pensando en algo? No, ya estamos encaminados en un tercer trabajo. Un tercer libro. Que es la continuación de esta odisea. De Lima Salvaje. Sí, pero en esta vez el escenario de combate se traslada fuera de las fronteras del Perú. ¿Hacia dónde viajamos? ¿Al norte o al sur? No, nos vamos al Caribe. Nos vamos al Caribe. De donde Bruno va a pasar de cazador a víctima, va a vivir en una ciudad de la cual todos hablan, ¿no? Caracas. Muy bien. Te agradecemos mucho, Luis Rodríguez, te deseamos muchos éxitos. Aquí lo tienen ustedes, vamos a mostrarlos en pantalla, su libro, y vamos a regresar en unos instantes. Ya estamos en comunicación, vamos de inmediato entonces, estamos ya para dialogar con la doctora